esta cadena de aminoácidos puede organizarse en diferentes niveles, perdón. Puede ser una estructura primaria que va a ser, como dice la definición ambigua, ¿no? Una cadena de lo que serían aminoácidos, o bien pasar a una secundaria que sería una, ya sea una hoja plegada, si se le llama, debido a estos, no sé si pueden ver mi mouse, estos pliegues que se forman, que hacen parecer como si fuera un acordeón o una hoja plegada, o bien una hélice alfa. Alfa debido al giro que tiene esta hélice. La estructura terciaria de las proteínas va a ser una figura tridimensional formada de estas hélices. Y la estructura cuaternaria es ya un conjunto de estructuras terciarias. Lo que se refiere a la definición de aminoácidos va a ser una molécula orgánica compuesta de una, ¿cómo se llama? Una molécula formada de carbonos, perdón, y con dos grupos diferentes a cada extremo, un grupo amino en un extremo y un grupo carboxilo en el otro. Y bueno, juegan un papel importante en el proceso biológico. Bueno, el, el ribosoma va a ser parte esencial para la síntesis de proteínas, ya que va a ser el paso crucial para la síntesis de aminoácidos. En eucariotas van a ser, bueno, va a haber una diferenciación entre eucariotas y procariotas, ya que cada uno de estos organismos va a tener dos tipos de, bueno, un tipo diferente de ribosoma. Para las eucariotas vamos a tener ribosomas 80S y para las eucariotas van a formar un ribosoma de 70S, ¿no? Y bueno, aquí como pueden observar en la figura se ve un poco resumido lo que serían los sitios EPA, ¿no? Como aquí pueden observar, el A es la entrada de una nueva, un nuevo aminoácido a la proteína. Después pasa, más bien, el A va a ser el sitio de unión aminoácido del RNA de transcripción. El P va a ser el sitio de unión peptidil hacia lo que es la proteína, y el E ya va a ser la salida. Y bueno. Bueno, el código genético es aquel código que nos va a permitir convertir, por así decirlo, las bases nitrogenadas en aminoácidos. Existen 64 combinaciones de codones. Y bueno, estos van a codificar para los 20 aminoácidos y 61 codifican para los 20 aminoácidos y 30 codones sirven como señales de terminación. El codón UAA y UAG como de stop, de parada, y el UGA también como parada. Y por otro lado, el codón AUG sirve como inicio. Las características de este código genético es que es universal y es degenerado. Esto quiere decir que sirve para, o sea, en cualquier organismo que se realice la traducción, sirve este código, además de que es generado. Se refiere a que varios codones codifican para un solo
aminoácido. Pueden ser 3 o 5, 4 o 2 codones van a codificar para un aminoácido. Y bueno, el proceso de traducción es un proceso, valga la redundancia, durante el cual una secuencia de la secuencia de una molécula de RNA mensajero, perdón, es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de RNA a RNA mensajero, a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Es como una receta para fabricar pues una proteína, vaya. Dentro de las fases del proceso de la traducción, encontramos en primer lugar la fase previa, posteriormente la iniciación, la elongación, la terminación y la maduración post-traduccional. Se observa un esquema donde se ejemplifican esas fases y posteriormente se van a ir explicando. Y bueno, algunos de los requerimientos para la traducción serían los siguientes. Que este se va a realizar en el citoplasma mediante la fabricación de proteínas por parte de los ribosomas. Al unirse al RNA mensajero al ribosoma, comienza la participación del tercer tipo de ARN, que es el ARN de transferencia. El inicio de la traducción del RNA mensajero está mediado por la secuencia de bases AUG, que es el codón de iniciación, y que el mensaje se traduce a través del código genético de la secuencia de codones. Esta imagen ejemplifica todos los procesos que hemos revisado en las clases anteriores. Y bueno, por eso es que se le llama el dogma central de la biología molecular, porque esta imagen esquematiza el proceso de la replicación, de la transcripción, y el que nosotros vamos a abordar es la traducción. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? Y bueno, como ven, este proceso se lleva a cabo en el citoplasma, y aquí tenemos una imagen que ejemplifica los requerimientos. Necesitamos una cadena de RNA mensajero, los RNAs de transferencias, ambas subunidades de ribosoma, y a su vez también en el citoplasma vamos a encontrar todos los factores que son necesarios para que se lleve a cabo este proceso. Bien, empezamos con la primera fase de la síntesis de proteínas, que es la activación de los aminoácidos. Entonces, en primera instancia, los aminoácidos se van a unir a sus correspondientes RNAs de transferencia. Esta unión conlleva un consumo energético y va a ser llevada a cabo por la enzima aminoácil tRNA sintetasa. Cabe destacar que esta enzima es muy específica y hay diferentes enzimas. Cada una de estas diferencias corresponde, ya que tenemos 20 aminoácidos diferentes y cada una va a ser portadora de un aminoácido. Entonces, esta enzima tiene por objetivo introducir a un complejo llamado aminoácido AMP enzima con el RNA de transferencia. En otras palabras, lo que hace es unir a nuestro RNA de transferencia con el aminoácido de interés. Una vez que ya se ha llevado a cabo esta unión del RNA de transferencia con el aminoácido, ahora sí vamos a partir de la cadena de RNA mensajero. Esta cadena de RNA mensajero va a ser tomada por la subunidad menor, que en el caso de los procariotas es la unidad 30S y en el caso de los eucariotas es la unidad 40S. Esta va a ser'introducida en sentido 5', 3'. Vamos a tener que el codón de inicio va a ser, como ya mencionaron, va a ser AUG, que corresponde para la metionina. Pero aquí hay que tener cuidado, ya que en el caso de los procariotas, que serían las bacterias, corresponde a una metionina formilada. En el caso de los eucariotas, corresponde a una metionina normal.
Entonces, como ya mencioné, esta metionina va a ser reconocida por la sección peptidil o la sección P del ribosoma. Una vez que se ha anclado este RNA de transferencia al sitio P, tenemos a dos moléculas muy importantes que se ven en la imagen inferior, que son MTLF2 y MTLF3. Estas moléculas corresponden a organismos eucarióticos y son los responsables del anclaje de la subunidad grande a la subunidad pequeña. Este anclaje se lleva una vez que se ha incorporado la metionina al ribosoma. Para que esto se dé, se tiene que tomar en cuenta que debe de ser reconocida esta sección, y esta sección se llama la secuencia líder y se encuentra entre unas 8 a 13 bases antes del codón AUG, y en procariotas esta secuencia no se llama secuencia líder, corresponde a la secuencia Shine-Dalgarno, que se encuentra entre 6 y 7 nucleótidos antes del codón de inicio. Y ya, como ya había mencionado, el RNA mensajero es traducido desde el extremo 5' y el polipéptido formado se sintetiza a partir del extremo amino. Bueno, este es un dato, una tabla que encontré en un artículo. Es curiosa ya que es la clasificación de los sitios de entrada de los ribosomas internos virales, es decir, la secuencia que reconoce los virus. Y bueno, solamente es como un ejemplo para que vean que esto se lleva de un poco distinto ya cuando tenemos dentro la partícula viral de la célula. Y bueno, pues aquí podemos reconocer diferentes tipos para cada clasificación de los virus. Por ejemplo, no sé, arbovirus y el virus de la hepatitis C, que es el de tipo 3. Bueno, una vez que se lleva a cabo la iniciación, pues sigue la elongación, ¿no? Y pues en este esquema ejemplifica todos los pasos que se llevan a cabo. Primero, pues en la parte de esta arriba vamos a observar lo que es el ribosoma. Dentro de él pues está una línea negra que corresponde al RNA mensajero. Aparte, en la parte de abajo vemos las letras E, P y A que corresponden a los sitios del ribosoma. Y arriba del RNA mensajero, pues se esquematizan pues los RNA de transferencia. Y bueno, para que se lleve a cabo pues la elongación, se requieren de factores de traducción. Estos factores de traducción son dependientes de GTP. Por eso en el hexágono se observa como un circulito verde que corresponde al GTP, y el hexágono pues es el factor de traducción. Y bueno, pues este factor de traducción está unido al RNA de transferencia, y pues este factor va a dirigir el factor de transferencia hacia el sitio A. Y bueno, también va a hacer que esta reacción pues sea más rápida. Pues lo va a llevar al sitio A, como dije, y una vez que se una el RNA de transferencia al sitio A y que sus anticodones pues correspondan con los codones del RNA mensajero, el factor de transferencia va a hidrolizar al GTP y se va a despegar del RNA de transferencia. Por eso en la parte superior derecha pues se observa el color, se cambia el color de verde a rojo. Esto ejemplifica pues la hidrolización del GTP, y pues este factor de traducción se vuelve a reutilizar. Y bueno, ya después de que se haya unido y acomodado pues el RNA de transferencia junto con el aminoácido, se va a llevar a cabo una transpeptidización en el ribosoma, que no es más que nada pues la formación de un enlace peptídico, y posteriormente va a entrar otro factor de traducción que, igual que el anterior, pues va a ser dependiente de GTP, y este va a llevar a cabo una translocación. Va a recorrer pues los RNA de transferencia. El que estaba pues en el sitio P lo va a pasar al sitio E, y el que estaba en el sitio A lo va a pasar al sitio P.
y pues posteriormente pues el RNA de transferencia del sitio E pues se va a salir del ribosoma. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Ah, gracias. Y bueno, aquí estos dos esquemas de cierta manera pues ejemplifican lo mismo, lo que los pasos de la elongación. En el esquema de la izquierda pues se puede observar cómo se va formando pues la cadena de aminoácidos y pues cómo van saliendo, cómo van entrando y van saliendo pues los RNA de transferencias, ¿no? Van entrando con su aminoácido y pues ya después salen desasilados pues en su aminoácido. Y en el esquema de la derecha pues es básicamente el mismo esquema que les expliqué en la diapositiva anterior. Bueno, nada más de aquí lo que habría que recalcar en el esquema es que aquí estábamos observando la subunidad 30S del ribosoma, que es en la que se lleva a cabo la formación del enlace peptídico y donde también se reconocen los RNAs de transferencia. En el sitio A es también conocido como el sitio aminoácil y este es el que va a reconocer el anticodón, que es lo mismo que reconoce el RNA de transferencia. El sitio P es en el que se va a realizar el enlace peptídico, que es el característico en las proteínas. Y bueno, en el sitio E es la salida exit. Y bueno, como mencionaba mi compañera Hani, este proceso se va a ir recorriendo. Y bueno, también hay que recordar que esto depende del código genético, ya que cada codón está formado por 3 bases nucleotídicas. Y bueno, pues también cabe recalcar que no solamente se une un ribosoma a el RNA mensajero, sino que se unen varios ribosomas, ya, así que este proceso pues prácticamente se ve en cuestión de segundos. Bueno, este es otro esquema que encontramos en un artículo de cómo se lleva a cabo el proceso de formación de las proteínas. Aquí especifica claramente cómo se va transfiriendo de sitio en sitio hasta que sale nuestra cadena de péptidos, en el caso de los eucariontes. Bueno, posteriormente se da la fase de terminación, en la cual pues vamos a encontrar en nuestra cadena de ARN mensajero, vamos a encontrar el codón de terminación, que este puede ser UAA, el UAG o UGA. Y bueno, pues recordemos que estos codones no van a codificar para ningún aminoácido. Por lo tanto, pues no va a haber ningún tRNA que pueda volver a unirse. Posteriormente, bueno, estos codones de terminación no se les puede unir de un tRNA, sin embargo, sí, sí pueden ser reconocidos por los factores de terminación, como lo son los factores RF1, RF2 y RF3. Este conjunto de factores van a desatar dos pasos que van a dar inicio a la terminación, que es la hidrólisis de un enlace peptidil tRNA terminal, el cual pues va a producir una molécula de agua, la hidrólisis de este enlace, y también se va a liberar posteriormente el polipéptido que ya se sintetizó a lo largo de toda la cadena. Y pues específicamente el factor de terminación RF3 es el que va a provocar la disociación de todo el complejo biosintético. Y pues ya al final, como pueden ver en la imagen, tenemos el ribosoma y todas las partes, así como la cadena de RNA mensajero, pues separadas. Y bueno, para finalizar la síntesis de proteínas, en algunos casos, para que la cadena polipeptídica pueda alcanzar su conformación definitiva o su forma biológicamente activa, esta necesita pasar por una serie de cambios post-traducción, denominados así, que, bueno, se refiere finalmente a la maduración de la cadena.
Este proceso que les comento es post-traducción y puede ocurrir mientras la cadena se está construyendo o una vez que ésta se libera. Podemos hablar de dos procesos y bueno, el primero es el plegamiento de la cadena y bueno, en este proceso se van a formar aquellos enlaces de naturaleza débil que le van a permitir a la cadena alcanzar su forma biológicamente activa. ¿Y cómo? Bueno, si recordamos un poco, hace un momento nuestros compañeros nos mencionaron de las conformaciones que tienen las proteínas y estas, bueno, pueden ser de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y este proceso va a ayudar a que, como ya les comentaba, la cadena alcance su forma biológicamente activa. Siguiente, por favor. Y bueno, el segundo que les voy a comentar es cuando se unen a las cadenas diferentes moléculas orgánicas. Estas pueden ser del tipo glúcidos, grupos isoprenilo, algunos grupos prostéticos de muy diversa naturaleza. Como observamos en esta imagen, puede añadirse glúcidos que van a formar finalmente glucoproteínas, lípidos, lipoproteínas, grupo hemo, hemoproteínas y nucleótidos de flavina que van a formar finalmente nucleoflavinas. Y pues eso sería todo. Bueno, en este último esquema, lo que nosotros queremos ejemplificar es todo el proceso que se lleva a cabo en la traducción, que está conformado por 3 pasos, que es la iniciación, el alargamiento y la traducción. Y bueno, para llevar a cabo la síntesis de proteínas, pues necesitamos los aminoácidos, el RNA mensajero, los ribosomas, el RNA de transferencia y bueno, factores como el 1, el 2 y el 3, los cuales impiden el reconocimiento del anticodón, esto con la finalidad de que la proteína se forme de acuerdo a la información que lleva el RNA. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario, duda? No, creo que estuvo completa la exposición de los compañeros. Muy bien. Bueno, pues solamente yo quiero comentar acerca de por ahí un punto bastante interesante que tocó, si no mal recuerdo, Miranda, de algunas regiones de virus. De algunas regiones de virus que los virus, pues en lugar de tener CAP, muchas veces, o de unirse a proteínas que son para señalar la traducción, muchas veces tienen algunas regiones que se llaman IRES, que son sitios internos de reconocimiento a ribosomas. Estos IRES son muy importantes porque si ustedes vieron o se dieron cuenta en la tabla, tienen una estructura muy específica que está formada por tallos y bucles que van a hacer una señalización per se para que el ribosoma se pueda unir a ellos, ¿no? Entonces, estos IRES en realidad no son exclusivos de los virus. Se observaron primero en los virus precisamente como un mecanismo de reconocer fácil y rápidamente al ribosoma, especialmente en virus de RNA. Pero también se vio que hay algunos mensajeros celulares que también utilizan este tipo de estructuras. Entonces, de nuevo, ¿no? Para que vean la importancia de revisar este tipo de procesos, porque al final, pues los virus lo que van a hacer es emular justo todo esto, ¿no? Así tal cual como se hace la síntesis de proteínas para la célula, también se hace para los virus. Los virus también van a sintetizar sus mensajeros, tal cual lo vimos la clase pasada. También les van a poner estas modificaciones, ¿no? Como lo es el CAP, como es la colita de polias.
En su caso, algunos que no llevan eso, pues bueno, tienen sus IRES, ¿no? Pero ya vimos que en realidad es muy similar a lo que hace la célula. E incluso va a haber algunos virus que van a hacer también un splicing alternativo. Decíamos, ¿no? Que esto se observó por primera vez en adenovirus, pero por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana y otros virus también hacen este tipo de procesamiento de los mensajeros. Igual, exactamente con la misma finalidad con la que la hace la célula, para de un solo gen o de un solo mensajero poder sintetizar varias proteínas y que al final no necesiten un genoma enorme en donde tengan, no sé, 5 genes diferentes para 5 proteínas y que en realidad pues tengan un solo gen que codifica para 2 o 3 proteínas más, justo por este splicing, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues las va a ocupar la célula. Y entonces, como ustedes recordarán, y como ahorita sus compañeros decían, pues por ejemplo, en el caso de las bacterias, pues ustedes tienen que, hay diferencias, ¿no? En cuanto a cómo son los mensajeros, en cuanto a las subunidades de los ribosomas y otros procesos que se llevan a cabo, ¿no? En ese sentido, pues es relativamente fácil, pues tener antimicrobianos o antibióticos que van a afectar y que se van a unir específicamente a esas pues regiones o a esas secuencias distintivas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los virus? Si al final los virus lo único que van a hacer es meter un mensajero que realmente no modifica ninguna otra cosa del virus, sino más bien ocupa toda la maquinaria de la célula, pues no hay forma de atacarlo, ¿no? Porque si tú le pones algo, cualquier sustancia va a interferir no nada más con ese mensajero, sino con la síntesis de todos los mensajeros o con todos los procesos que se estén llevando a cabo en la célula. Entonces, por eso ha sido tan complicado de repente encontrar antivirales, ¿no? Contra los virus que no te causen el efecto secundario, pues de modificar a la célula. Entonces, bueno, pues hasta aquí entonces estamos bien. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Vamos a seguir. ¿Sí? Sí, profesora. Vamos a seguir con el tema de la célula, pero pues ya no hablando necesariamente pues de sus procesos, ¿no? Así de replicación del DNA y todo, sino más bien ahora cómo todos estos procesos ayudan o apoyan a que la célula en sí, digamos, pues tenga una cierta regulación, pero ya en todos sus procesos, en el crecimiento y demás, ¿no? Entonces vamos a hablar del ciclo celular. Entonces, bueno, este tema es muy importante porque pues también vamos a ver que depende de la célula, de la etapa en la que se encuentre, que va a sintetizar ciertas proteínas. De eso depende mucho, ¿no? Si se puede llevar a cabo la infección viral o no. Entonces, pues bueno, lo que vamos a ver hoy básicamente es una definición de lo que es el ciclo celular o de qué estamos hablando cuando hablamos del ciclo celular. Vamos a hablar de sus etapas, obviamente. Vamos a hablar de su regulación, porque no nada más ocurre así porque sí. Y por último, de muy breve, pues algunas vías de señalización. Entonces, pues lo primero es ver qué es el ciclo celular. Y entonces ustedes recordarán, me imagino, seguro que en la secundaria, ustedes, o tal vez en la prepa, ¿no? O en la vocacional, hicieron este tipo de experimentos, o tal vez no hicieron los experimentos en sí, pero sí hablaron de este tema, ¿no? De cómo es que las células se dividen. Y las células se dividen por mitosis. La mitosis no es otra cosa más que en algún momento dado la célula empieza a organizar sus cromosomas, empieza a organizar también su citoesqueleto, que es todo esto rojo que está aquí teñido. Estas son tinciones de la célula. Empieza a reorganizar sus cromosomas. Estos cromosomas se juntan en el centro
Recuerden además que el material genético está organizado en cromosomas. En el caso, claro, de las bacterias, es un solo cromosoma circular. En el caso de las células, pues son varios cromosomas que están dispuestos como en forma de X, ¿no? Y unidos por una cromátide y tienen las cromátides hermanas, ¿no? Bueno, más bien están unidos en el centro de la cromátide. En el caso de los humanos, pues son 23 pares de cromosomas o 46. Y entonces aquí lo que va a suceder es que no es que se dividan 23 cromosomas y 23 cromosomas, sino que recuerden que están así en pares y cada cromátide se va a ir para un lado y cada cromátide se va a ir para el otro. Entonces, en realidad se van a dividir la mitad de cada cromosoma para una célula y la mitad para la otra célula. Entonces, una célula va a tener, digamos, 46 mitades de cromosomas y la otra también 46 mitades de cromosomas, ¿no? Entonces, primero se disponen acá todos en el centro, después empiezan a migrar y después vuelve a ocurrir otra reorganización del citoesqueleto para que, pues, nosotros tengamos dos células, ¿no? Les decía que muy probablemente en la secundaria o en la prepa ustedes vieron esto, no a simple vista, porque obviamente tienen que ocupar un microscopio óptico, pero probablemente lo vieron en células de estas de cebolla que son muy, muy grandes, los cromosomas, y que se pueden teñir y que se pueden ver bastante bien, ¿no? Cuando ustedes hacen este tipo de experimentos. Si no, pues bueno, seguramente ustedes han visto este tipo de imágenes que son siempre muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, esto de la mitosis, así como ustedes lo pudieron tal vez ver en la secundaria, muchos investigadores lo pudieron ver ya hace muchísimo tiempo, hace muchos siglos, sin necesidad de hacer tanto, ¿no? Le ponían una sustancia que se llama colchicina, que como que te hincha además los cromosomas, entonces si no los veías o no los alcanzabas a ver normalmente en un microscopio óptico, pues con esta colchicina se ven mucho más grandes, ¿no? Incluso tal vez lo que sí estoy casi segura que les habrá tocado como que organizar, que les dan así como que la foto, ¿no? De los recortes de los cromosomas y organizarlos por pares y todas esas cosas, ¿no? Entonces esas fotos pues se han podido tomar perfectamente de los cromosomas con cierta facilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues en realidad la mitosis es una etapa del ciclo de vida de la célula que se nota y que se nota muy claramente y que además nos da como resultado pues una cuestión fundamental, ¿no? O sea, de una célula al final obtienes dos hijas, independientemente de que no vieras todo este proceso que se está realizando, pues tú al final vas a tener de una célula dos. Y eso pues es totalmente notorio, ¿no? Cuando ocurre esta etapa. Entonces, pues bueno, la mitosis, como veíamos aquí, pues ocurre por etapas. O sea, no nada más es que de repente la célula se divide, se rompe así en dos y ya, sino que sí tiene una serie de eventos ordenados que se van a dividir básicamente en cuatro. En la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Muchos autores también hablan por aquí de una etapa llamada prometafase, ¿no? Pero bueno, pues realmente yo creo que más bien sigue siendo como parte de la profase. A veces nos da esa espinita, ¿no? Por querer como clasificarlo todo y poner así, no, pero es que acá el cromosoma se nos movió un poquito más, entonces ya es la prometafase, ¿no? Entonces, pues bueno, independientemente de los nombres, yo creo que es importante que identifiquemos cuáles son las etapas que está sufriendo la membrana, ¿no? Digo, la membrana, la célula. También la membrana, obviamente. Entonces, pues bueno, como les decía, antes de pasar en sí a lo que es la división celular, la célula pues tiene sus cromosomas, ¿no? Entonces aquí están listos para dividirse. Entonces entran a la profase. Tenemos a los cromosomas que ya están bien formados, están condensados, pero todavía no están alineando. En la profase, de hecho, apenas se está formando este uso mitótico, ¿no? O las fibras. Y estos cromosomas como que se empiezan a adherir a esas fibras, ¿no? Aquí
ya, bueno, como les decía a mí, esto de que ya se dieran a las fibras, pues realmente me parece que todo es parte de la profase, ¿no? Pero bueno, aquí en la prometafase, pues igual describen que pues la condensación de los cromosomas y la unión, ¿no? A estas fibras. Todo esto para que los cromosomas realmente se puedan alinear en el centro de estas fibras o de este uso mitótico. Y a eso es justamente lo que se le llama metafase. Este proceso es pues importante, ¿no? Para que estos cromosomas estén organizados para empezar, pero además otra cuestión muy importante es que gracias a la metafase, a que todos estén alineados y se empiecen a separar de la misma, o al mismo tiempo, mejor dicho, y de la misma manera, pues eso me va a garantizar que realmente cada célula se lleve la cantidad justa de cromosomas. Imagínense que empezaran a dividirse acá en la prometafase, en donde todavía realmente no están alineados y de repente cada uso mitótico se empieza a llevar una parte, ¿no? Entonces podría ser que a lo mejor de algún cromosoma se lo llevaran completo para una célula y la otra no le tocara, o que no hubiera esa distribución, ¿no? O que a lo mejor un cromosoma un poquito más retrasado no alcanzara realmente a estar como en la mitad de esta célula y esta célula se dividiera y le faltara una parte importante, ¿no? De su secuencia genómica. Entonces, realmente el hecho de que estos se alineen y que después suceda ya la separación de las cromátides y se rompan, digamos, estos centrómeros al mismo tiempo, tiene vital importancia. Entonces, esto ya sería anafase, cuando estos centrómeros se dividen y entonces cada cromátide ya se empieza a jalar hacia un extremo de la célula. Por último, ya en la telofase, realmente se empieza a dividir el núcleo, se empieza, cabe aclarar que aquí, en estas partes, vean que se rompe la membrana nuclear. Después se empieza a romper en la profase, pero ya en la metafase ya prácticamente no hay membrana nuclear. La membrana nuclear se vuelve otra vez a formar en la telofase y pues bueno, ya después viene la citocinesis, ¿no? Y entonces, pues así es como se lleva a cabo la división de la célula. Les digo, esta es la primera etapa que se alcanza a distinguir dentro del ciclo de la célula y entonces a todo esto se le llama mitosis o división celular y pues lo que pasa después de que la célula se ha dividido y antes, aquí, ¿no? Esto está agrandado, esta parte de la división. Lo que pasa después de la división y hasta que la célula se vuelve a dividir, en aquel momento se le llama interfase. Porque pues no se sabía realmente aquí qué procesos ocurrían, ¿no? Y pues al final lo más notorio pues era la mitosis. Entonces, cuando la célula no se divide, está en interfase. Y vemos en realidad que aunque la mitosis es el procedimiento, digamos, más exuberante en cuanto a que pueden ver estos cambios de que se rompe la membrana nuclear, que está el uso acromático, que las cromátides se separan, digo, el uso mitótico y que las cromátides se separan, pues realmente es un proceso muy, muy notorio, muy bonito, se ve a veces a simple vista, bueno, digo, con ayuda del microscopio óptico se ve, ¿no? Pero ¿qué pasa una vez que estas células se dividen, no? Pues de entrada a lo mejor pudiera parecer que no pasa nada, pero ¿qué creen ustedes que tenga que suceder para que esta célula se vuelva a dividir? Pues varios pasos de regulación para que la división se lleve a cabo de una manera correcta. Pues tiene que haber exactamente regulación, o sea, no simplemente la célula pues va a decir, ya me dividí, pues me vuelvo a dividir así como va, porque estamos acá en crecimiento y rápido, ¿no? No, tiene que haber diferentes pasos de regulación, efectivamente. ¿Qué más creen que pueda ocurrir o que esté ocurriendo, mejor dicho, en esta etapa de interfase, en la que aparentemente la célula no estaba haciendo nada? ¿Puede estar agrandándose? Puede estar agrandándose exactamente porque
Después de este proceso, pues para empezar, pues tuvo un montón de cambios, como decíamos, que si el uso mitótico, que si se rompe la membrana, hay que recuperarse de eso. Y la célula se divide en la citocinesis, o sea, no solamente es el núcleo. Entonces, pues imagínense, en realidad esta célula, cuando se divide en dos, pues estas dos son más pequeñas, invariablemente. Entonces, pues esta célula tiene que agrandarse, efectivamente. Además de agrandarse, ¿qué tendría que hacer? Una etapa de síntesis en la cual se todos los requerimientos no bioquímicos para que se lleve a cabo esta replicación. Tiene que haber un montón de procesos de síntesis, exactamente. Síntesis de un montón de cosas, porque imagínense aquí, si aquí la célula se está dividiendo, la mitad de todos los componentes se va para esta y la mitad de los otros componentes se va para esta, pues en realidad esta célula sería más pequeña. Para empezar, pues tiene la mitad de los cromosomas, tiene la mitad de mitocondrias, la mitad de retículo endoplásmico, la mitad de retículo rugoso, bueno, retículo endoplásmico liso y rugoso, la mitad del aparato de Golgi, etc., etc., ¿no? Entonces tiene que haber un montón de síntesis, no solamente de moléculas, sino en realidad de los organelos, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que haber un montón de cosas, ¿no? Entonces ya vemos que esta interfase es todo menos una etapa de calma, ¿verdad? No es así como que, ay, pues mientras la célula está así como de vacaciones, esperando a ver qué ocurre. No, realmente es una etapa en la que la célula está activa en muchos sentidos, ¿no? Aunque nosotros a lo mejor en el microscopio no alcancemos a ver nada, como sí lo vemos en la mitosis. Entonces, esta interfase tiene varias etapas. Que va a ser la G1, luego viene la etapa S y luego la G2. G viene de gap o de hueco en español, gap es en inglés, ¿no? Entonces, en realidad, pues vean además lo chistoso que es, ¿no? Como después de la mitosis, no sé qué pasa, pues ahí ocurre un gap, ¿no? Después viene la etapa S de síntesis del DNA y después viene otra etapa de gap, que también no sé qué pasa y pues ya, ¿no? Entonces gap 1, gap 2. Y luego además acá hay una etapa muy chistosa que es la G0, ¿no? Que ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Antes de describir un poquito más, porque pues tampoco vamos a describir todo el detalle de las etapas, ¿no? Del ciclo celular, es importante decir que todo este esquema, pues valga la redundancia circular, ¿no? En donde empieza la división, luego viene G1, S, G2, a esto es a lo que se le conoce como ciclo celular. Y pues va a ser el paso, digamos, o todo lo que va a ser la célula desde que nace, digamos, o desde que sale una división celular, toda la preparación y todo hasta que vuelve a dividirse y otra vez llegamos a este punto cero, ¿no? Entonces a todo esto se le llama ciclo celular, que no sería otra cosa más que el ciclo de vida, ¿no? Por decirlo así, de nuestra célula. Y este ciclo celular es un conjunto de eventos ordenados que va a culminar en la división celular. Este ciclo celular es consecutivo e irreversible. ¿Qué querrá decir esto de consecutivo e irreversible? Que prácticamente es todo o nada, se lleva a cabo o simplemente puede morir la célula en ese proceso. Sí, fíjate que sí es un poco así como del todo o nada, o se divide o no. O sea, no va a haber así como que, ay, medio, como que me quiero dividir y luego mejor me regreso, ¿no? Como que ya no me gustó, como que las condiciones no son tan adecuadas y mejor ya no lo hago, ¿no? Ajá, entonces efectivamente, aquí la célula o se divide o no. Vamos a ver estas etapas. Ahorita vamos a ir entendiendo, yo creo que a lo largo de la clase, cómo es que esto funciona, esto de la consecutividad o la consecuencia, ¿no? Mejor dicho, y la irreversibilidad. Primero vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que son las etapas del ciclo celular. Y pues en realidad tampoco está tan difícil, ¿no?
Ya dijimos que tenemos básicamente 3 etapas, además de la mitosis, claro. No lo puse aquí porque, pues bueno, ya es la división celular, es la más obvia, ¿no? Pero pues sí, sería en realidad la cuarta etapa. Son 4 etapas: G1, S, G2 y M. Entonces, el ciclo realmente empieza aquí, donde tenemos estas 2 células. Ay, voy a poner mejor mi láser, mi rayo láser. Porque creo que lo ven mejor, ¿verdad? Que el cursor como que de repente se nos pierde, pero este rayo láser se ve mejor. Entonces empezamos realmente aquí, cuando tenemos estas 2 celulitas hijas, cada una con la mitad de sus cromosomas. Y entonces, aunque a lo mejor lo primero justamente que nos salta a la vista y que nosotros pensaríamos que le hace falta a la célula, pues es la otra parte de la información genética, ¿no? Y creo que nos preocuparía, ¿no? Que, que se duplique. O sea, sí, ciertamente, pero antes de que la célula empiece a replicar su genoma, empieza a replicar todas las otras cosas. Antes que duplicar la información genética, es más importante mantener el contenido o recuperar, mejor dicho, el contenido celular. Entonces, lo primero que esta célula va a buscar hacer es justamente empezar a crecer, empezar a recuperar pues la cantidad de mitocondrias que necesita, el aparato de Golgi, los retículos endoplásmicos, sintetizar más ribosomas, vacolas, bueno, todo lo que ella necesita para volver a adquirir su tamaño y la concentración de organelos adecuadas. Entonces aquí todo el contenido celular se va a duplicar y la célula va a crecer. Entonces esta es una etapa de síntesis tremenda. Una vez que la célula ya duplicó todo su contenido, que ya es una célula, digamos, normal, ¿no? Con toda la cantidad de organelos necesarios, aquí puede haber un punto, aquí sí puede haber un punto interesante, ¿no? Aquí sí la célula todavía puede pensar si me sigo de lleno y me vuelvo a dividir o si mejor hago una pausa en el camino. Este es el único, bueno, no es el único, pero es un momento así clave, ¿no? Que la célula puede decidir o me divido o no. Una vez que ya entra este punto se va a dividir porque se va a dividir, ¿no? O de plano, pues se muere. Pero aquí sí hay un punto y se ve esta etapa G0. En esta etapa G0 se va a caracterizar porque aquí la célula se diferencia. Aquí la célula puede estar jugando un papel importante ya en un tejido, un papel muy específico que ya más que volverse a dividir, pues tal vez solo se va a dedicar a ello. Un ejemplo que tal vez se nos ocurra así el más rápido, pues son las neuronas, ¿no? Se dice que las neuronas no se dividen, ¿sí se acuerdan? Que ya casi que con las neuronas que naces, con esas te vas a morir. Peor, no solamente no solamente es que las vayas a conservar, de hecho las vas perdiendo en el camino, ¿no? Y entonces, cuando tienes 3, 4 años, pues vas perdiendo neuronas, y cuando tienes 15 y cuando tienes 20, ya cuando llegas a mi edad, ya dices, híjole, pues creo que ya se me fueron de veras como la mitad, porque ya nomás de repente, nomás no funciona la cosa, ¿no? Entonces, no, realmente no es tan así, no es que no se dividan en lo absoluto, sí se dividen, pero pues obviamente se dividen o tienen un rango de división mucho menor que otros tejidos, ¿no? Pero bueno, entonces puede ser que la célula se quede aquí en esta etapa en G0 por algunos días, por algunas semanas o algunos años, como en el caso de las neuronas, y entonces pues, o que de plano ya esta célula no se divida. Y pues simplemente se dedique ahí a hacer las funciones pues para las que esté. Y entonces vean que esta célula pues en realidad tendría la mitad, ¿no? De su contenido genético, porque hasta aquí no se ha duplicado el material genético. Puede ser que incluso esta célula que ya está diferenciada reciba
algunos factores de crecimiento, alguna señalización del exterior y que le digan, no, ¿sabes qué? Siempre sí queremos que te dividas, ¿no? O siempre sí necesitamos que te dividas. Entonces, esta célula que está diferenciada puede otra vez entrar a su ciclo de división celular. Como les decía, ¿no? Antes se decía que las neuronas no, o sea, una vez que se diferenciaban ya y ya la tenías y ya no podía pasar nada, pues se ha visto que sí pueden regresar al ciclo celular, ¿no? De nuevo, lo hacen con menos frecuencia que otras células, ¿no? Si hablas de células, por ejemplo, de la piel, pues son células que van a estar en continua división, que tal vez sí en algún momento se diferencien, pero regresan, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, si alguien tiene algún comentario, duda, sugerencia, no sé, lo que sea, no necesitan pedir la palabra. Bueno, claro, si quieren poner ahí también la manita esa de que quieren hablar, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ustedes nada más simplemente hablen y participen. La clase es de ustedes. Bueno, entonces aquí, esta célula arrestada en G0 puede regresar al ciclo todavía. Y entonces, una vez que ya decide regresar, ahí sí ya no hay retorno. O sea, ya una vez que ya pasas este punto en donde todavía se podía a lo mejor, pues quedar aquí diferenciada y hacer algunas funciones, pues no. Esta célula ahora, si pasa este punto, pues ahora sí se va a dividir. Y entonces después aquí viene una etapa un poquito tardía, digamos, en esta G1, en donde ya más que haber síntesis del contenido celular, porque todo esto fue antes aquí más bien ya va a haber síntesis de alguna serie de cosas que van a hacer que la célula entre a este ciclo ya de lleno, pero además otras cosas muy importantes que ocurren aquí en la etapa G1 tardía, es que se van a empezar a sintetizar todas las proteínas necesarias para la síntesis del DNA, para la replicación de los cromosomas. Y entonces es aquí donde viene justo esta etapa de síntesis, ¿no? Y entonces aquí esta etapa, que obviamente va a ser más larga o más corta, pues dependiendo de la célula y de la especie también, obviamente, del número de cromosomas, pues en esta etapa ahora sí, además de pues todas las proteínas y todas las cosas que la célula va a estar requiriendo para su metabolismo, digamos, normal, para producir proteínas, para producir energía y todo, como ya bien dijeron todos sus compañeros, tanto cuando hablábamos de replicación del DNA, síntesis de mensajeros, la síntesis de proteínas, todo requiere una gran cantidad de energía. Todos los enlaces que se están formando, que si el enlace peptídico o aquí el enlace entre cada nucleótido, pues obviamente va a necesitar ATP. Entonces, pues todo eso también se va a estar sintetizando, no crean que, pues solamente se sintetizó ATP en la G1 y en la S solamente la célula se va a dedicar a replicar su genoma, ¿no? Acá también obviamente hay síntesis de otra cosa, pero bueno, lo distintivo, el evento fundamental aquí, pues es la síntesis de DNA. Una vez que se concluye la síntesis de DNA, ¿qué será importante hacer? Antes de que la célula se divida. Verificar que todo esté bien con los cromosomas y todo esto. Exactamente, pues se tiene que verificar, ¿no? Que los cromosomas estén bien. Y efectivamente aquí lo que vamos a tener es una verificación de que, para empezar, todos los cromosomas están duplicados, porque a lo mejor sí están bien, pero de los 46 solamente se me duplicaron 45, y pues eso ya sería una falla tremenda, ¿no? Aunque los otros 45 estén bien, pero pues el que falta es importante. Entonces, para empezar, pues tenemos que ver que todos estén duplicados, pero además que lo estén correctamente, ¿no? Y entonces, esta etapa G2 es justamente para verificar eso, que todo esté perfectamente bien y para hacer reparaciones, ¿no? En caso de que sean necesarios. Y pues también aquí va a haber un montón de síntesis de cosas necesarias para que ahora sí la célula entre en división y entonces volvemos a repetir el ciclo. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí. Entonces, en resumen, digamos, y es muy sencillo en realidad, ¿no? Los principales eventos de cada etapa son, en G1 vamos a tener el crecimiento celular, la replicación de los organelos, esto principalmente en las etapas tempranas de esta etapa, valga la redundancia, y ya en las partes más tardías vamos a tener la síntesis de todas las enzimas necesarias para el DNA. Después en la etapa S tenemos a la replicación del genoma básicamente y en G2 tenemos la revisión de la síntesis y la corrección de errores y pues obviamente ya en etapas más cercanas a la división celular pues ya lo que es literalmente la preparación para la mitosis y pues bueno después viene la mitosis, ¿no? Que ya vimos que está compuesta de la profase, metafase, anafase, la telofase y la citocinesis. Entonces, hasta acá en realidad todo está muy sencillo. La cosa se empieza a complicar cuando decíamos, ¿no? Que el ciclo es irreversible. Y entonces, pues esto nos lleva, o espero que nos lleve esta pregunta, ¿no? ¿Todo esto ocurre de forma automática? O sea, ¿cómo le hace la célula? Porque ya por ahí alguno de sus compañeros nos dijo, ¿no? Esto es una cuestión regulada. No nada más es así de que, pues sí, divídete, empieza con la G1, vete a la síntesis, vete a la G2, divídete, G1, S y así sucesivamente. O sí será automático. Porque yo dije que era irreversible, pero bueno, irreversible igual no es sinónimo de automático, pero... No, tiene que haber unos tiene que existir regulación. Tiene que existir regulación, exactamente. ¿Regulación de qué será? ¿Qué será lo que se regula? Realmente se regulan varios procesos como la síntesis de DNA, proteínas, el crecimiento celular propio. Exactamente, en realidad se regula todo. Bueno, ustedes ya lo vieron, si vamos a regular, si la célula tiene mecanismos para regular la producción de cada una de sus proteínas, pues imagínense si no va a tener procesos para regular el crecimiento de toda la célula, ¿no? Y como bien dice Ricardo, ¿verdad? Como bien dice Ricardo, pues son procesos totalmente regulados y va a regular todo, desde la síntesis de los organelos, cuánto crece la célula, que obviamente tampoco crezca de más, porque no se trata de tener ahí células gigantonas, porque pues yo crecí mucho, yo comí un montón, y ahora en lugar de tener, no sé, por decir un número, burdo, en lugar de tener 20 mitocondrias igual que el resto de las células, pues yo tengo 30, ¿no? Pues no. Aquí no se vale esto, ¿no? Entonces todo esto está bastante regulado. O sea, tampoco quiero decir que a fuerza todas las células de una misma especie tengan que tener 20 y no 21 mitocondrias, ¿no? Pero obviamente ahí habrá ciertos intervalos, ¿no? Por ahí que se tengan que respetar. Entonces todo esto se va a regular. Todo. ¿Qué sucede si no hay regulación? Ya no hablando a lo mejor de cada cosa en específico, sino en general del ciclo. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder si no hay regulación? Déjenme, voy por un vasito de agua en lo que lo piensan, porque ya se me resecó la garganta. Ya me mandaron a mi clase de nuevo. A ver, entonces, ¿qué sucede si no hay regulación? Pues habría apoptosis. No puede haber apoptosis. Una sobrepoblación celular más bien.
Bueno, es que podrían ocurrir las dos cosas, ¿no? Bueno, procesos como el cáncer, ¿no? Son los que se dan lugar. Ajá, neoplasias Exacto. podría ser. Ujú. Es que también depende en qué fase lo veamos. Por ejemplo, en la fase M, como usted decía, en donde se lleva a cabo, ¿cómo? ¿Cuál era? Donde todos los cromosomas se unen adecuadamente. La En esta- metafase. ajá. Pues prácticamente si se lleva más cromosoma a una célula que otra, pues sería prácticamente fatal. Ujú. Sí, Eh, en realidad sí es cierto, ¿no? Como dice Miranda, o sea, sí puede ser que algunos procesos nos conduzcan a apoptosis por, como ahorita decía Ricardo, si al final no tenemos incluso un chequeo o una revisión de los cromosomas que se vayan parejos, pues imagínense, no solamente la célula que le va a hacer falta, se va a morir porque no tiene esa información genética. Ustedes yo creo que a estas alturas de la vida también saben que un exceso, un cromosoma extra o un cacho de cromosoma extra, pues tampoco es una cuestión deseable, ¿no? También te va a traer bastantes problemas. Entonces, definitivamente, la regulación es importante para prevenir un montón de cosas, desde las cosas así pequeñas, digo pequeñas en el sentido porque a lo mejor que esta célula en específico se muera, pues a nivel poblacional no es tan grave, ¿no? Al final tengo acá otra y otra y otra que pueden suplir sus funciones y que esta se puede llegar a dividir y ya, ¿no? Pero en realidad es peor que ocurran estos procesos en donde el ciclo el ciclo celular se desregule del todo y entonces esta célula empieza a dividirse descontroladamente y se producen esos procesos que decían de crecimiento descontrolado, que no necesariamente es cáncer. Puede ser simplemente que se lleve a cabo una formación ahí de un tumor, de una masa de células que se van a controlar, o puede ser que sí se lleve a cabo un proceso cancerígeno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un tumor y un cáncer? Pues que el cáncer ya puede llegar a ser invasivo y que puede, pues, desarrollar no solamente el crecimiento aquí de una masa en esta región, sino que puede llegar a diferentes regiones del cuerpo y pues realmente causar un problema grave en la salud, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso es tan importante regular esto del ciclo celular, que las células no nada más así en automático y ya, pues se empiecen a dividir, sino que sí realmente haya una regulación, pero además no solamente una regulación que va a dirigir esta célula, sino una regulación que puede dirigir el entorno, ¿no? Si el individuo ya no necesita más crecimiento de un órgano, pues no lo va a hacer. O sea, si nos regresamos a este ejemplo de las neuronas, pues imagínense que las neuronas estuvieran dividiendo, 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 dividiendo toda la vida. O sea, al rato traeríamos unos cerebrotes acá enormes, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor no necesariamente eso también te va a dar más capacidades cognitivas, a lo mejor realmente, pues más bien sería un problema, ¿no? Porque a veces más que, como yo siempre digo, más que tener mucha información, pues necesitas una cierta organización. Y entonces, pues de nada a lo mejor te va a servir que tengas cada día más neuronas y estas neuronas no se van a conectar adecuadamente, ¿no? A lo mejor este es el ejemplo más burdo que me puedo encontrar, pero imagínense, lo mismo va a suceder en todos los órganos, incluso la piel que se está regenerando continuamente, pues no lo hace de forma descontrolada, o sea, no es que acá las células de mis brazos estén crece y crece y crece y crece y al rato traigo acá un pellejo colgando porque pues mi piel simplemente está creciendo así porque sí. O sea, definitivamente hay un cierto control, va a haber sustancias que va a decir, ¿sabes qué? Ahorita algo pasó aquí, esta mujer se hizo una herida, ahí hay que reparar rápidamente y hay que crecer rápidamente para cubrir esa parte, ¿no? O tuvo una quemadura, se quemó una parte del brazo, se le desprendió esa piel, pues hay que reparar ahí, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor yo lo digo así, hay que hacerlo, pero bueno, pues obviamente no es que las células del cuerpo piensen, ¿no? Ellas obviamente van a tener señales entre sí. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser esas señales? O sea, ¿cómo es que dicen, aquí hay una herida y vamos a crecer para repararla? Pues esto se lleva por señalizaciones químicas como la cascada de las mapsinasas.
por señalizaciones químicas, sustancias, hormonas, citocinas, todo eso son lo que nos van a decir exactamente. Pues si una célula, si esta célula que está aquí en la foto necesita dividirse o no. Entonces, pues realmente esas son las señales que llegan justo ahí en la G1 antes de que se vaya a G0 o de que decida dividirse. Ahí es donde el exterior, digamos, le va a decir a esta célula, no, ¿sabes qué? Sí, aquí mira, si suponemos que esto es un cacho de piel, mira acá, a tu lado, acá, nos hace falta otras para que cubra bien, ¿no? Entonces, divídete. O a lo mejor acá, no, ¿sabes qué? Mira, tú ya no te dividas porque estás bien, ¿no? Entonces, sí, todas esas señales, hormonas, citocinas, diferentes sustancias, son las que nos van a decir que si la célula se va a dividir o si no se va a dividir. Entonces, pues es muy importante hablar del control del ciclo celular. No nada más es así porque sí. Vamos a ver que hay diferentes sustancias. Ahorita no voy a hablar justo en este momento de las sustancias del exterior, sino más bien de las del interior. Obviamente la célula va a tener muchos mecanismos para responder al exterior, pero una vez que ya ciertas vías están activadas, estas moléculas son las que van a regular el ciclo celular. Las ciclinas, pues yo creo que su nombre les dice mucho, ¿no? Ciclina de ciclo. Entonces son las principales moléculas reguladoras y las ciclinas no son más que proteínas. Aquí ustedes ven la estructura que nos comentaban sus compañeros de alfa hélices, aquí de láminas beta plegadas, ¿no? Y entonces estas ciclinas van a ser sintetizadas como respuesta a todas las señales que vengan del exterior y algunas del interior que le dicen a la célula, ¿sabes qué? Ya, es hora de que sí te me dividas, no te me quedes ahí como una neurona, no te me quedes como una célula epitelial, no te me quedes como un linfocito, tú síguete dividiendo, ¿no? Y entonces esta ciclina lo que va a hacer es asociarse, digamos, o interactuar con esta sinasa dependiente de ciclina. ¿A qué les suena sinasas? Proteínas que fosforilan. Exactamente. Proteínas que fosforilan. Entonces, estas proteínas que fosforilan, cuidado, hijo, estas proteínas que fosforilan, pues tampoco están activas, estas sinasas, están inactivadas. Ya están ahí sintetizadas, ya están listas para actuar, pero todavía no están activadas. Cuando la ciclina se une es cuando se forma como este huequito, ¿no? Como si fuera una mano y dice, ah, mira, ya. O sea, primero estaba así, ¿no? Sin tener ese sitio activo. Cuando la ciclina se une, entonces ya adopta la forma del sitio activo y entonces puede ir y fosforilar o desfosforilar cosas también, ¿no? Entonces estas sinasas en realidad ya son las efectoras. Van a ser las que van a ir, van a desfosforilar o fosforilar y entonces eso ya va a hacer que las proteínas sean activas o no activas. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces en realidad vean que tampoco es una cuestión así sencilla, o sea, no nada más es como nosotros cuando llegamos a una habitación y con un switch prendemos la luz de toda la habitación, ¿no? Sino que realmente aquí tenemos pasos. Previamente a todo esto de las ciclinas, pues se desarrollaron aquí una serie de señales, ¿no? Pero todavía la ciclina viene activa a la sinasa dependiente de ciclina y la sinasa dependiente de ciclina va a activar a otras proteínas que entonces ahora sí van a hacer que el ciclo se siga o no se siga, ¿no? ¿Por qué esta regulación tan fina? Porque así como decíamos cuando, por ejemplo, hablábamos de las diferentes regulaciones de un RNA, que sí, cuando llegan primero además las moléculas todas a decirle al DNA, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito un RNA mensajero. Todavía después se sintetiza el RNA mensajero y todavía hay que darle algunos procesamientos, ¿no? Todavía hay que darle como un tiempo y todo eso está regulado, así igualito aquí. Tenemos diferentes etapas y diferentes momentos de la regulación y todo va en cascada, ¿no? Para que pues esto se vaya dando de la mejor manera, ¿no? Ay, se me fue a quitar unas
cosas, lo siento. Eso de estar buscando presentaciones más dinámicas, pues tiene sus desventajas. Bueno, lo primero que vieron es que hay una ciclina que se llama ciclina D, que es la que inicia el ciclo celular. Si no hay ciclina D, el ciclo celular, olvídenlo, no avanza, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante esta ciclina D. ¿Qué fue lo que hicieron estos investigadores? Pues lo que hacen es tener células que están en la etapa G0. Como ya les decía, pues con diferentes sustancias se puede hacer que las células se queden detenidas, arrestadas en esta parte, ¿no? Si nosotros adicionamos factores de crecimiento, que son esas señales del exterior que le van a decir a la célula, ahora sí, ya crece, y mejor dicho, divídete. Entonces, cuando nosotros adicionamos estos factores de crecimiento, la célula va a empezar con todas esas señales ya de división. En este momento, cuando se adicionan los factores de crecimiento, lo que sucede es que unas células simplemente se dejan avanzar en su ciclo y a otras células se les microinyectó anticuerpos contra ciclina D. Estos anticuerpos contra ciclina D, pues obviamente se unen a la ciclina D, ¿verdad? y ya, vamos a ver qué pasa. Después de que estas células ya tienen la ciclina D, lo que se hace es adicionarles bromo de oxiuridina, que es un análogo de la timina. Pero este bromo de oxiuridina está marcado radioactivamente o es un marcaje radioactivo. Entonces las células, esto se hace en los dos grupos de células. Lo único que estas células no tienen en comparación de estas, pues son los anticuerpos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya le adicionamos esta BRDU, las células lo empiezan a incorporar en su material genético siempre y cuando haya síntesis del DNA. Si no hay síntesis del DNA, pues no hay dónde meter a esta bromodeoxiuridina. Entonces, pues ya, simplemente las células después de 16 horas se miden, ¿no? Bueno, de hecho, a diferentes tiempos. Se empieza a medir y el resultado es este. Las células control, o sea, estas que no se les puso anticuerpos, se van a llevar a cabo la síntesis de su material genético en prácticamente el 100% de las células. Y esto lo empezamos a ver desde las 10 horas, que ya tienen una muy buena incorporación de esta BRDU. Pero, ¿qué pasa con las células que tienen el anticuerpo contra ciclina? Vemos que aquí a comparación de las células estas que el 100% ya tenían, o casi el 100%, tenían replicación del DNA, aquí vemos que lo tienen como el 10% de las células. A las 12 horas apenas, ni siquiera el 20%. A las 14 horas sí ya empezamos a ver una gran cantidad de células que ya lo incorporó, ¿no? A las 62 horas... Y aquí ya después de 16 horas casi ya tenemos el 100, pero incluso todavía este tiempo no tenemos el 100% de células que inició o que está con su RNA ya replicado. ¿Por qué vemos este comportamiento? ¿Qué les dice a ustedes este comportamiento? Bueno, para empezar, sí se entendió el experimento, ¿verdad? Espero. Profe, entonces el BRDU era análogo de timina, ¿o cómo? Sí, de timina. Ah, ok. En lugar de, o sea, se va a meter en lugar de ponerle timina a la célula, le pones este análogo. Entonces, todo el RNA, todo el DNA que se sintetice, pues va a meter esto. Es un análogo de timina, no de uracilo. ¿Y por qué se eligió timina precisamente? Porque si hubieras elegido adenina, se puede meter también en los RNAs, ¿están de acuerdo?
Pero si eliges un análogo de timina, la timina es exclusiva del DNA, no del RNA. El RNA más bien incorpora uracilo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué aquí vemos que casi no hay incorporación de timina, o mejor dicho, de esta bromodeoxiuridina, que es su análogo? ¿Qué quiere decir esto? Que no se está dividiendo el DNA, o bueno, no está utilizando los nucleótidos para Que no formar está DNA. utilizando los nucleótidos, que no se está replicando. Acuérdense que este no se divide hasta la etapa de división, pero tampoco en realidad estamos midiendo si ya hay en cada célula. Aquí más bien estamos viendo de un cierto número de células cuántas ya empezaron a incorporar esta bromodeoxiuridina. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Estamos apenas viendo, si nos regresamos a esta imagen, nosotros tenemos aquí las células en G0. En este momento le ponemos factores de crecimiento para que la célula avance aquí a esta división celular. Entonces, en todo este tiempo, nosotros le pusimos anticuerpos contra ciclina D. Y entonces vamos a ver si la célula entra a la fase S, o sea, de síntesis de DNA. No estamos pasando de la S, ¿eh? Estamos apenas acá en la S. O sea, nada más estamos midiendo, digamos, de G0 a S. Entonces, en realidad no vamos a ver división del DNA ni nada, sino que simplemente estamos viendo de, bueno, acá, y además este dibujo lo pone muy bien, ¿no? Supongamos que teníamos bueno, lo pone muy bien para lo que yo quiero mostrar. Supongamos que pues teníamos que es un DNA normal, y este azul es con la bromodeoxiuridina. Entonces esto es lo que estás midiendo, el porcentaje de células que tendrían esta incorporación de la bromodeoxiuridina. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque no pasó a la fase S, se quedó en Porque no pasó a la fase G1. S, exactamente. Se quedó arrestada la célula en la fase G1. Pero entonces, ¿por qué después, por ejemplo, aquí sí ya a las 16 horas ya va funcionando esto? Quizá porque hay un arreglo en el DNA que, pues sí, vaya, arregle esas bases, o sea, esos análogos se sustituyan por otras bases. Porque quizás se sintetizó más de la ciclina D. Más bien eso, porque se sintetizó más de la ciclina D. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Efectivamente, tú cuando pones los anticuerpos, pues vas a poner una cierta cantidad o una cierta concentración de anticuerpos que se van a unir también a una cierta cantidad de ciclina D, ¿no? Aquí, pues bueno, se los ejemplifican, ¿no? Por ejemplo, les ponen 3 anticuerpos que van a unir a, bueno, aquí les ponen en este esquema, digamos, 6 moléculas de ciclina D, ¿no? Pero ¿qué pasa si la célula empieza a sintetizar más ciclina D? Pues claro, va a llegar el momento que si bien estas no son funcionales, estas ciclinas D, va a haber otras ciclinas D que sí son funcionales, y esas son entonces las que de cualquier forma me van a dirigir el ciclo pues a la síntesis, ¿no? Y entonces ahorita van a ver que sí, efectivamente así ocurre así. ¿Cuál es el papel de esta ciclina D? Para que pues lo vayamos entendiendo más a fondo y a darnos prisa, porque ya son 8:35. Bueno, esta ciclina D se asocia a la cinasa dependiente de ciclina 4 y a la cinasa dependiente de ciclina 6. Estas
sinasas, como bien ya nos dijo Ricardo, pues lo que van a hacer es fosforilar cosas, ¿verdad? Y entonces lo que van a fosforilar es una molécula que se llama RB. RB quiere decir proteína de retinoblastoma. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra oma? O el sufijo, mejor dicho, oma. Célula, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, creo que célula, pero no, creo que no. No. ¿No es como todo? ¿Es que, perdón? Pues cáncer. Acuérdense que incluso luego dicen, ay, el carcinoma. Entonces todos los sufijos oma generalmente se refieren a eso, ¿no? Excepto cuando hablas de proteoma, genoma y eso, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eso es como el conjunto de, pero bueno, cuando dices retinoblastoma, pues por ejemplo son las células de la retina, ¿no? Cuando dices osteosarcoma, pues del hueso y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí esta proteína la encontraron que jugaba un papel importante en el cáncer de retina y entonces le llamaron la proteína de retinoblastoma. Esta proteína no es que sea una proteína cancerígena. Esta proteína lo que hace en su función normal es estar unida al factor de transcripción 2. ¿Sí? Pero en realidad lo une de tal forma que lo bloquea. Entonces imagínense que este es el factor de transcripción 2. Sí, sí me alcanzan a ver mi mano, o bueno, a lo mejor depende de la vista cómo lo tengan. Mostrar pantalla, déjame ver cómo lo tengo. Fin de la presentación, porque yo no me veo mi mano. Bueno, no importa. Igual no necesitan ver mi mano porque ya no la encuentro. No necesitan ver mi mano, lo que necesitan ver es, voy a poner otra vez en maximizar. Lo que ustedes necesitan ver es justamente, imagínense que una mano encima, ¿no? De la otra mano, pues una mano es la E2F, así en puño, y RB está justamente como bloqueando a E2F, entonces E2F ya no se puede abrir y ya no puede ir y agarrar el genoma y servir como factor de transcripción, como está aquí mostrado en la imagen. Aquí simplemente este factor de transcripción no es funcional porque RB le está impidiendo su función. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Qué es lo que hace la cinasa dependiente de ciclina 4 y la cinasa dependiente de ciclina 6? Una vez que la ciclina D la activa, pues fosforilar RB. Cuando RB está fosforilada, vean, RB ya no es funcional, digamos. RB suelta ahora al factor de transcripción 2 y ahora sí este factor de transcripción se da vuelo sobre el RNA, localiza las secuencias estas que decíamos que si la secuencia cosa, aquí un montón de cosas, ¿no? Que ahora ya dicen, o los promotores, los enhancers y todo esto, y se empiezan a sintetizar los RNAs necesarios. ¿Cuáles RNAs? Los RNAs que están involucrados en la síntesis, por ejemplo, del DNA. Entonces E2F es, digamos, en realidad, quien nos va a decir, si se transcribe o no se transcribe, con toda esta serie de señales. Cuando tiene RB pegadas, no es funcional, pero cuando la ciclina D fosforila RB lo suelta y ahora sí, ya es funcional E2F. Pero además E2F no solamente induce la síntesis de RNAs, como son las polimerasas, las helicasas, las girasas, ¿se acuerdan? Todas esas que veíamos. Sino que además también va a hacer que haya más RNAs para ciclinas. Caray, pues entonces ahora eso nos explica lo que sucedía aquí, ¿no? De por qué aún que nosotros hayamos puesto anticuerpos, llega un momento en que de todas formas
vamos a tener más ciclina D y que esto se va a llevar a cabo. O sea, la célula de todos modos va a llegar en algún momento dado a la fase que tiene que llegar, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta acá vamos bien o nos regresamos? Vamos bien, por favor. Vamos Sí, bien. Excelente. Bueno. Porque pues este papel entonces de la ciclina D pues es fundamental. Si esto no se lleva a cabo, pues olvídense que el ciclo celular se va a despegar, ¿no? Entonces el resultado de esta activación, digamos, de E2F es la transcripción de genes para la síntesis de diferentes RNAs, perdón, aquí me equivoqué, de RNAs mensajeros. ¿Sí? Entonces, además de esto, de que la ciclina D junto con la ciclina 4 y la 6 activan a E2F, liberándolo de RB por la fosforilación, E2F, decíamos, induce la síntesis de ciclina E. Esta ciclina E también va a activar a la cinasa dependiente de ciclina 2. Y esta cinasa dependiente de ciclina 2, ¿qué creen que hace? También fosforila ARB. Entonces ahí ya no hay forma, o sea, realmente cuando tú empiezas aquí a tener ciclina D activada, o mejor dicho, ciclina D que activa las cinasas dependientes de ciclina, estas a su vez fosforilan RB, liberan E2F, E2F induce más síntesis de ciclina E, y se fosforila RB y se produce más E2F y se producen más ciclinas y se fosforila más RB y se producen más factores de transcripción, ¿no? Entonces es ahí como que una historia de no terminar. Por eso este ciclo es irreversible. Por eso una vez que la célula ya recibe esas señales, ya no hay forma de pararlo. Lo puedes retrasar, ¿no? Como por ejemplo lo hicieron estos investigadores acá poniendo estos anticuerpos, pero no paras el ciclo. A menos que la célula tuviera una cosa muy grande, que pues mejor se muere, pero no lo paras, ¿no? Entonces, vámonos un poquito más atrás, ¿no? ¿Quiénes son los que le dicen a la célula ya sintetiza ciclinas o estate ahí en la etapa de G0? Pues son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento pueden ser muchas cosas, ¿eh? Pueden ser hormonas, pueden ser algunas sustancias del exterior, pueden ser algunas proteínas, varias cosas, interleucinas, ¿no? Entonces, los factores de crecimiento van a ser tanto que se sinteticen ciclinas como se sintetice también mayor cantidad de 2F. Pero así como se va a sintetizar mayor cantidad de 2F, pues RB se le va a ir pegando. Y entonces hasta aquí, digamos, E2F está protegido de correr inmediatamente al DNA y encender cualquier gen. ¿Cuándo es cuando se va a encender? Pues ya como decíamos, ¿no? Cuando hay una suficiente cantidad de ciclinas que van a activar a las cinasas dependientes de ciclina. Estas pues ya vienen acá con sus fosfatos, no hay muy monos para pegárselos a RB con el consecuente gasto de energía. Y entonces ahora sí liberamos a E2F, ¿no? Entonces tampoco nada más es decir, pues pónganle a la célula un montón de ciclina D y ya, o sea, en lugar de decir, pues le pongo anticuerpos, ahora pónganle mucha ciclina D. No es tan sencillo, ¿no? Tiene que haber también el aumento de esta E2F. Y tiene que haber toda una serie de regulaciones. Por eso decíamos, ¿no? Que la regulación esta del ciclo celular, pues es muy, muy fina, ¿no? Pero en todo caso, si ustedes quieren que su cultivo celular, o que un cultivo celular, o que una célula se multiplique, se divida, pues es más fácil, más que ponerle ciclina D, pues le ponen factores de crecimiento y ya. Esto, no sé, en el laboratorio ustedes todavía siguen en la parte de animales, ¿verdad? De experimentación. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, pero entonces de una vez les adelanto que, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con células, pues nosotros las ponemos en medios de cultivo muy ricos. Ustedes pueden hacer la analogía, por ejemplo, con las bacterias, ¿no?
que las bacterias ustedes les ponen un montón de nutrientes, pero pues bueno, a las células, pues con mayor razón, les ponen muchísimos más nutrientes, ¿no? Pero no solamente es indispensable ponerles nutrientes que vienen en unos medios de cultivo que son de hecho, por ejemplo, hay uno que se llama M199, pues porque tiene 199 componentes, imagínense su formulación. Pero incluso ustedes le pueden poner a las células ese medio así tan rico y delicioso y las células no van a crecer. O sea, sí, tal vez se mantienen ahí y están llevando a cabo su metabolismo, pero las células no se van a dividir, no es que realmente ustedes después vayan a tener un crecimiento. Ustedes necesitan adicionarle a las células estos factores de crecimiento. ¿En dónde creen ustedes que pudieran encontrar factores de crecimiento así de forma, pues sí, natural, pero además que ustedes pudieran utilizar para adicionarle a un cultivo de células o algo así? Suero. En el suero, exactamente, Ricardo. Si ustedes tienen suero de humanos, por ejemplo, pues ahí vienen un montón de hormonas, un montón de sustancias que pueden funcionar justamente como factores de crecimiento. Hay diferentes tipos de suero, ¿no? Ustedes pueden poner el suero de una persona adulta y pues puede que funcione, ¿no? Obviamente también va a depender de las células que estén manejando y pues tampoco sería tan fácil decir, pues ahora de los chicos que lleguen a hacer su servicio social al laboratorio, pues a todos sángrenlos para ponerle suero a las células, ¿no? No sería tan, ¿cómo decir?, tan correcto. Sino que más bien pues utiliza sueros animales y entonces puedes utilizar sueros de neonatos o puedes utilizar incluso suero fetal. Lo que más se utiliza es, por ejemplo, suero fetal bovino o también puedes utilizar suero de neonato, ¿no? También de la misma especie de bovinos. Nosotros para el laboratorio de virología, para darles a ustedes, utilizábamos el de neonatos y ya para investigación, pues se utiliza el fetal. Pues nada más porque el fetal cuesta un frasquito de 500 mililitros, a veces en promoción, ¿no? Así como en oferta de última hora, casi casi. Yo lo he llegado a comprar hasta en 15,000 pesos masiva. Entonces, pues imagínense, ¿no? A lo que un frasco de suero de neonato, también del mismo volumen de 500 mililitros, lo puedes adquirir hasta como en unos 6,000 pesos, ¿no? Entonces, la diferencia, pues sí es un poquito grande. La diferencia es que obviamente, pues el de neonato va a tener menos factores de crecimiento, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces decíamos, gracias a esta regulación positiva, que además C2F va a regular a otras ciclinas y va a seguir fosforilando CRB, pues vamos a tener que el ciclo es irreversible, ¿no? Ahora, si bien es irreversible, no es que pues ya síguete dividiendo y dividiendo y dividiendo y que ya no va a haber más control, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros por alguna razón tenemos un daño en el DNA? Hay una proteína que se llama proteína P53 que va a detener el ciclo si el DNA es dañado. Y esto en realidad puede ser en cualquier momento del ciclo, puede ser que la célula haya estado expuesta a rayos X, a rayos ultravioleta, algún mutágeno, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces aquí también tenemos esta proteína P53. Esta proteína P53 está cubierta, digamos, o bloqueada por esta proteína MDM2. Me chocan esos nombres tan horribles que no te hacen como acordarte de nada y que no te dicen nada, ¿no? Pero bueno, no es como sinasas o así, ¿no? Pero bueno. Entonces esta P53 está bloqueada por MDM2. Cuando hay daño al DNA, se activan algunas otras proteínas que hacen que esta MDM2 se libere de P53 y entonces se activa P53. Y P53 es una proteína que hace un montón de cosas, ¿no? Ya si en algún momento tenemos oportunidad, lo vamos a retomar este tema. Pero lo más importante de P53 es que es un factor de transcripción para un gen muy especial que se llama P21. Este P21, pues, una vez que se transcribe y se traduce, pues va a sintetizar a la proteína P21, ¿no?
Y esta proteína, la característica es inhibidora de cinasas dependientes de ciclina, de cualquiera, ¿eh? O sea, esta agarra parejo. Entonces, aquí sí, si teníamos un montón de ciclinas unidas a sus respectivas cinasas dependientes de ciclina, esta la va a bloquear, ¿no? Si hay un daño del DNA. Obviamente, si este daño es nada más así poquito, por ahí un daño entre todo el DNA, pues están de acuerdo que la activación de estas proteínas va a ser, pues, pequeña, ¿no? Solo algunas proteínas que lo detecten se van a activar y entonces activan a esto y se sucede esto, ¿no? Y entonces lo único que va a hacer esto es así como los anticuerpos que estos investigadores pusieron en su experimento, van a retrasar un poquito el ciclo. Pero esto te puede dar chance a que la célula repare este daño. Si el daño es muy, muy grande, pues obviamente va a haber un montón de proteínas aquí activadas, un montón de P53 activada y va a haber un montón de P21 que va a detener a las ciclinas. Entonces la detención o el arresto del ciclo puede ser mayor o incluso de plano la célula se puede llegar a ir a apoptosis, ¿no? Entonces P53 va a activar a P21, quien inhibe a las ciclinas. Ahora, esta P53 en realidad actúa, les decía, en todos los momentos del ciclo, no es que nada más en G1 o nada más en G2, o es importante en todos los ciclos, ¿no? También para pasar a la mitosis no solamente vamos a tener la acción de P53, sino que también vamos a tener algunas ciclinas que van a activar al complejo de formación de la mitosis o MPF. Entre esas ciclinas, pues tenemos a la ciclina B. La ciclina B se une a la cinasa dependiente de ciclina 2. Y eso está inactivado. Pero ¿qué pasa cuando esta proteína se activa? CDC25, que es cuando realmente tenemos aquí todas las proteínas que están checando el DNA, pues están bien, no le dan ninguna señal, entonces esta está activa. Y entonces ahora sí, esta se desfosforila y ahora es activa y va a progresar a M o a mitosis. ¿Sí vamos bien? De repente me siento que es esto un poco complejo. ¿Qué pasa cuando hay un daño en el DNA? Cuando hay un daño en el DNA, además de que se activa P53, ya dijimos, es posible que se active esta proteína, CHK1. CHK1 lo que va a hacer es fosforilar a CD25. Si CD25 desfosforilaba a esta cinasa dependiente de ciclina 2 para que fuera activa y ahora está inactivada, pues simplemente esa activación no se va a dar y esto va a seguir inactivo. Y esto, de nuevo, ¿no? Nos puede dar un cierto margen de tiempo para que la célula repare este daño. La célula tiene forma de repararlo, ya decíamos, ¿no? Que podemos tener DNA polimerasas que además tienen acción de exonucleasas y que pueden venir y corregir esto. Entonces no es una cosa que digas, ay, nada más tiene el daño y ahora qué hacemos, ¿no? Sí hay forma de repararlo. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a hacer un resumen porque además ya nada más tenemos 5 minutos. Yo creo que sí acabamos porque lo demás, aunque son temas muy extensos, pero no me voy a extender. No solamente por el tiempo, sino porque tampoco es el objetivo, ya lo iremos viendo después. Pero bueno, si nosotros vemos en resumen cómo es que se van sintetizando las ciclinas de acuerdo a las diferentes etapas, vemos que cuando empieza la G1 se empieza a sintetizar ciclina, 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 y llega un momento que la síntesis de esta ciclina induce la síntesis de ciclina E. La ciclina E se empieza a sintetizar y llega un momento que es tanta la concentración de ciclina E y tanta la concentración de ciclina D que la célula pasa a la fase S. O sea, la concentración de estas ciclinas va a ser lo que le va a decir ya estás en etapa S, ya tienes tu montón acá de proteínas para la síntesis, ya pásate, ¿no? A la S. Aquí también se va a empezar a sintetizar la ciclina A.
que junto con la ciclina B, que se sintetiza un poquito después, son las que nos van a conducir realmente ya a la mitosis. También lo mismo, si no tenemos ciclina A y ciclina B, pues realmente no se va a llevar a cabo la mitosis. Y vean que en realidad la ciclina D se está sintetizando en casi toda la interfase, ¿no? Entonces la ciclina D definitivamente es la que va a empujar a la síntesis de todas las demás para que esto se lleve a cabo. Y pues además pues de las ciclinas, pues obviamente tenemos muchos puntos de control dentro del ciclo, ¿no? Aunque esta imagen se ve un poco compleja, ¿no? Pero creo que lo importante está, por ejemplo, aquí, que en la G1, lo primero que va a controlar, pues obviamente es la ciclina D, que puede ser, si en caso de que hubiera un daño por el daño, o si hubiera un daño al DNA, puede ser bloqueada por P21, ¿no? Pero si no es bloqueada, pues pasa. Antes de entrar a la fase S, tenemos que revisar la concentración de ciclina A, E y la ciclina A. Esta también, si es que hubiese un daño que todavía no se repara, aquí puede ser reparada por P21. Este es un punto de control importante, ¿no? La célula se va a asegurar de esto, de que tenga las concentraciones adecuadas y que no haya P21. O mejor dicho, si hay P21, no se van a alcanzar las concentraciones adecuadas de ciclina E y de ciclina A. Cuando ya pasamos a la fase S, también se va a estar siempre controlando que el DNA se sintetice adecuadamente. Y aquí, justo antes de entrar a la fase S, pues ocurren un montón de chequeos por diferentes vías, ¿no? Por esta vía ATM, por la ATR, ¿no? Que no son otra cosa más que proteínas que van a responder al daño por DNA. Ya dentro de la mitosis, en realidad también hay otros puntos de control, como por ejemplo, que se chequen bien, que se estén bien ensamblados los usos mitóticos, ¿no? Que se hayan segregado los cromosomas adecuadamente y durante todo este tiempo, pues que esté realmente de forma adecuada, ¿no? Mi DNA. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Creo que ya no vamos a acabar con esto porque ya nos quedan minutos de clase, pero nada más los dejo con esta imagen. Terrible, ay sí. De las vías de señalización, y esta es de las más sencillas que me encontré, ¿no? De todas las proteínas que pueden estar involucradas en la regulación genética de la célula, ¿no? Entonces, pues bueno, preguntas para resolver en 2 minutos. Sí, Ricardo, por favor. Bueno, nada más quería aportar. Así como hay sinasas activadores, represoras de la ciclina, también hay activadoras de la ciclina. Se sabe que la CDK2, la que fosforila, es prácticamente inactiva, a menos que tenga unida a una sinasa activadora de la ciclina. Principalmente es por tensión estérica. También cabe destacar que P53 es una proteína que si no se elimina y se acumula bastante en la célula, esta lleva a un camino prácticamente de apoptosis. Es una vía de señalización muy común en apoptosis, la de P53. Efectivamente, y muy buena aportación, porque sí, efectivamente, ¿no? Aquí vemos que la sinasa dependiente de ciclina, la 2, está inactivada. Y solamente cuando hay ciertas proteínas, por ejemplo, aquí la sinasa dependiente de ciclina 25, cuando está activa, solamente ahí se va a inactivar. Y era como decíamos, ¿no? Es justamente este punto de control que aunque la célula está recibiendo estos factores de crecimiento y todo esto que le están diciendo, ya sintetiza tus ciclinas, todavía no están activas, por si hay alguna cuestión aquí, todavía esto se puede parar y todavía la célula puede en algún momento dado hacer una pausa y decir, no, aquí hay daño, espérate, ¿no? O está todo bien, vamos a la fase M, ¿no? Y bueno, P53 es una proteína súper, súper interesante porque decíamos, ¿no? No solamente tiene, y como bien decía Ricardo, no solamente tiene funciones acá en checar el DNA y ya, o sea, esa es una de sus funciones, ¿no? Es una proteína que interactúa con muchísimas otras proteínas que yo creo que todavía su papel así completo no se conoce realmente bien, porque sí, puede desencadenar tanto
tanto cuestiones de apoptosis como también cuestiones cancerígenas, ¿no? Si esta proteína no está controlada o si tiene mutaciones o algo, ¿no? Entonces es una proteína que se ha estudiado mucho por su importancia en estos procesos. Entonces, pues bueno, no es el objetivo tanto del curso de virología hablar de P53, ¿no? Pero seguramente pues la vamos a retomar en algunas clases por ahí por su importancia justo en la célula y pues en todos los procesos de la célula, ¿no? Infectada o no. No sé si alguien quiere comentar algo más. O ya solamente nos despedimos. ¿Puedo comentar otra cosa? Sí, claro. Bueno, aparte también existen los miR-RNA o fragmentos cortos de RNA que regulan en parte la transcripción, y también existen los fragmentos largos de RNA que no codifican para nada, pero también se ha visto que regulan en ciertos pasos la transcripción de igual forma. Sí, de hecho algo también nos había comentado la clase pasada Miranda, ¿no? Al respecto de los RNAs cortos y que dijimos que lo íbamos a revisar y bueno, por lo menos para esta clase no lo traje, se me pasó, pero sí lo vamos a revisar. Ajá. ¿Ilse dice algo? No, creo que no. Ajá. Entonces, que es A. Ajá. Bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo más. De todas formas, pues cualquier cosa lo podemos todavía comentar la siguiente clase, ¿no? Uh-huh. Ya para que ahorita también se vayan a descansar después de un día seguramente no tan ligero. Sí, profe. Está bien, profesora. Bueno, Sí, pues entonces descansen, nos vemos el miércoles. Tenga linda noche. Hasta el miércoles, profe. Igualmente. Bye. Gracias, descansen. Hasta luego, maestra, descanse. Bye, bye. Luego.